Muy buenos días. A las personas que están escuchando el observatorio, al inicio del observatorio, que comienza el observatorio económico del Colegio de Economistas de la Rey País de Zamora, de COBA Estudios, del cuarto trimestre del año 23 y con respecto a las perspectivas que va a haber en este año 24 y en el año 25. Bien, las dos conclusiones fundamentales que salen de los datos que obran en estos momentos dentro del servicio de estudios es que la economía regional tiene una cierta solidez y que el crecimiento económico está en disminución, pero sin embargo sigue habiendo decrecimiento económico y que las expectativas empresariales son en cierta forma confusas. Bien, los datos que arroja el Observatorio Económico con respecto al cuarto trimestre del año 2023, la población experimenta una ligera recuperación durante el último año, un más 0,26%. La mejoría se explica por el incremento de la población extranjera que se incrementa en un 9,4%. Y la población activa, es decir, aquellas personas que están con empleo o con posibilidad de tener empleo, aumenta un 0,3% en paralelo a un retroceso de la población ocupada que disminuye un 0,4% y un incremento del número de parados que se incrementa en un 7,8%. La tasa de paro aumenta en 0,7 puntos y la tasa de paro de la región, el 9,5%, está en la séptima más baja de España. Lo que sí que es cierto es que también nos dan unos números en donde el número total de afiliados a la Seguridad Social ha crecido un 2,7% y los centros de cotización a la Seguridad Social disminuyen un 0,9%. Algo representativo es que el 16,1% de los empresarios de Castilla y León considera que el futuro inmediato de su negocio será favorable en el primer trimestre del 2024, pero un 24,3% vaticina que el futuro inmediato será bastante desfavorable. Las hipotecas constituidas sobre viviendas urbanas han caído un 8,2% y su importe en un 7,1%, y el sector servicios disminuye su actividad en el 1,2%. Por último, como dato representativo de lo que ha surgido del observatorio, es que las exportaciones han incrementado un 18,6%, están manteniendo de alguna forma la actividad económica de la región, mientras que las importaciones se anotan un retroceso del 3,9%. Bien, estos son datos, hay muchos más, por supuesto, que arroja el Observatorio Económico en el cuarto trimestre del año 2023. ¿Qué consideraciones realiza el Servicio de Estudios con relación a estos datos y todo lo que surge o ha surgido? Pues miren, la economía de España y de Castilla y León sigue un crecimiento, aunque con una fuerte desaceleración en el último año. La pregunta que nos podemos hacer es si esto es bueno o malo, o si es realmente sólido el crecimiento económico que tenemos. Miren, la economía se sostiene gracias al impacto de dos variables económicas fundamentalmente: el incremento de las exportaciones y un mantenimiento que ya está en descenso del consumo de los hogares. Y todo ello a pesar de los riesgos que existen y que se están transformando en casi barreras inescrutables. Un gasto público de crecimiento exponencial que no para, una deuda desorbitada y una financiación ilimitada gracias al respaldo del Banco Central Europeo. Además, este crecimiento se mantiene gracias al impacto económico de variables muy delicadas que pueden hacer verdaderos estragos en la economía de la región. El gasto público tiene un recorrido limitado debido a las reglas fiscales, por tanto, tenemos que tener cuidado con él. Los fondos europeos de recuperación que no han llegado todavía al sector privado, provocando que no exista inversión privada y que haya aumentado desproporcionadamente la inversión pública. El problema surge cuando hay que disminuir este gasto público que ha sustentado la inversión y el crecimiento económico hasta el momento, provocando la necesidad de tener que subir impuestos para sostener de alguna forma la gestión pública ineficiente, por supuesto, que existe en la actualidad y que provocará en cierta forma un impacto negativo en la economía y en el crecimiento económico de la región. También se debe este crecimiento a una variable que hay que tener cuidado, que es la financiación ilimitada del Banco Central Europeo, como decíamos anteriormente, que tendrá sus consecuencias en el momento que sea retirada y que tengamos que acudir a una deuda pública con pago de intereses que incrementarán de forma desproporcionada los gastos financieros de los presupuestos, minorando la cuantía destinada a partidas tan fundamentales como la educación o la sanidad. Bien, ¿qué consecuencias tienen todas estas realidades con respecto a Castilla y León y, por supuesto, a España?
En primer lugar, una posible disminución de las exportaciones de Castilla y León, en donde más del 75% se dirige a la Unión Europea. Y en estos momentos, tanto Alemania como Francia, una se encuentra en recesión y otra con un crecimiento plano, ven minorada su renta disponible para seguir comprando. Pérdida de la competitividad de las empresas de la región con el exterior debido al incremento exorbitado de los costes de materiales y salariales que hacen que los márgenes se minoren, teniendo que aumentar el precio de venta para poder mantener y no desaparecer. Además, hay que tener en cuenta el aumento desproporcionado de la carga regulatoria y fiscal sobre las empresas. Pérdida de la productividad de los puestos de trabajo en las empresas con un menor crecimiento de las horas trabajadas y dudas cada vez más certeras de que el consumo de los hogares se mantenga en los niveles actuales de gasto y que compense de alguna forma la disminución de las exportaciones, debido fundamentalmente al incremento exponencial de precios y al encarecimiento de los créditos al consumo y de las hipotecas del último año. Vamos a hablar de 6 variables con relación a los datos que ha arrojado el Observatorio Económico con respecto a Castilla y León. Vamos a hablar de empresas, de mercado de trabajo, de inflación, de deuda pública y de déficit y de fondos europeos. Miren, las pymes tienen un acúmulo de realidades que no ayudan a su crecimiento ni a su mantenimiento, entre las que nos podemos encontrar las siguientes. La productividad ya tiene varios trimestres a la baja, provocando una disminución de la rentabilidad empresarial. Los costes laborales son varios trimestres al alza por encima del 5%, no ayudan absolutamente a los márgenes de las empresas. La subida de los tipos de interés encarece desorbitadamente la financiación y la puesta en marcha de reformas medioambientales originan fuertes inversiones en las pequeñas y medianas empresas. Por contra, existe un cierto respiro a esta realidad, que es la disminución de los costes energéticos que están de alguna forma sopesando el incremento desproporcionado de las anteriores variables. Si hablamos del mercado de trabajo de la región, existe una necesidad de incrementar la productividad para que la empresa absorba de alguna forma la subida del salario mínimo interprofesional, subida de costes salariales, por tanto, y la subida de las cotizaciones sociales para financiar las pensiones. Además, existe una previsión, una alta incertidumbre en los hogares, porque la disminución de la confianza de los hogares puede traer una disminución del consumo y, como consecuencia directa, una reducción del empleo a causa de la falta de ventas de las empresas. Por tanto, hay que tener sumo cuidado en estas dos variables. Con respecto a la inflación, se desacelera su crecimiento, pero en gran parte debido a efectos puramente estadísticos, debido a que viene de niveles muy bajos, junto con una disminución de los precios de energía y la normalización de los cuellos de botella globales. La más preocupante es la inflación subyacente, con un alto incremento de precios en la cadena de valor que hace que las empresas no sean competitivas y que el consumo se desacelere. Existe el riesgo también en este año 2024 que la inflación se estabilice y no siga bajando gradualmente, haciendo que las posibles bajadas de tipos de interés sean más lentas o bien no se produzcan. El problema no es hacer que la inflación llegue a un 2%, sino que se mantenga en esos niveles durante mucho tiempo. Si hablamos de deuda pública y déficit, existe una necesidad urgente de retomar el 60% de deuda y el 3% de déficit sobre el Producto Interior Bruto, según determina la Unión Europea. Hay que fijarse que España tiene una deuda pública del 109,9% sobre el Producto Interior Bruto, casi 50 puntos por encima de la Unión Europea, y que Castilla y León tiene en el tercer trimestre del año 23, último dato conocido, el 20,3% de deuda pública con respecto al Producto Interior Bruto. La realidad de la consolidación fiscal es importante. Miren, las cuentas son muy difíciles de cuadrar. Puede llegar a existir un déficit desproporcionado y lo más peligroso, que llega a estar descontrolado. Existen varias consecuencias si no controlamos el déficit de las cuentas públicas. Repercusión de los intereses en el presupuesto, mermando recursos para servicios esenciales de educación, sanidad o servicios sociales, entre otros, que al ser necesarios se tendrá que incrementar el gasto para seguir prestando el mismo nivel de servicios, para mantener el estado del bienestar y, por tanto, tendrán que ser cubiertos con más deudas y, a su vez, con más intereses. Por tanto, la pescadilla que se muerde la cola, si me permiten la expresión. Falta de sentido común y los principios básicos de una economía eficiente y eficaz. Estamos en una economía de subsistencia, que no crea inversión ni crecimiento económico y un futuro estable para las futuras generaciones de ciudadanos.
No se tiene que seguir acumulando gasto, sino que hay que reducirlo de forma contundente para evitar un elevado desequilibrio presupuestario, que tardaría años en ajustar el coste de los servicios del estado del bienestar. Si hablamos de los fondos europeos, Next Generation, pues miren, los fondos europeos de recuperación no han llegado todavía al sector privado, provocando que no exista inversión privada, que es realmente el motor de la economía, y que haya aumentado desproporcionadamente la inversión pública. El problema surge cuando hay que disminuir este gasto público que ha sustentado la inversión y el crecimiento económico hasta el momento, provocando la necesidad de tener que subir impuestos para sostener la deficiente gestión que se ha llevado hasta el momento y que provocaría a ciencia cierta un impacto negativo en el crecimiento económico. Como conclusiones, a todos los datos que han surgido en el observatorio y a todas las apreciaciones que se han realizado por parte del Servicio de Estudios, la economía de Castilla y León mantiene una cierta solidez en un contexto macro y microeconómico muy complicado debido a la desaceleración económica en Europa y los riesgos geopolíticos que están a flor de piel, si me permiten también la expresión. Existe una realidad económica, un crecimiento económico en disminución, un mercado laboral sólido y con desempleo en mínimos, aunque se espera que el desempleo aumente este año, una ralentización de la desinflación, una alta incertidumbre sobre los efectos de segunda ronda, estamos hablando de salarios, márgenes, precios, muy limitado hasta el momento, y que los márgenes de las empresas disminuyen cada vez más debido a tres factores: al crecimiento salarial, al incremento de costes por las tensiones geopolíticas, incremento de fletes, por ejemplo, marítimos, por las tensiones en el Mar Rojo, o la disminución de la demanda y, por tanto, del consumo. Habría que tomar unas decisiones económicas que serían necesarias para el buen funcionamiento y apoyar el crecimiento económico. En primer lugar, tendríamos que eliminar, que no reducir, el gasto ineficiente que lo que hace es endeudarnos más. De alguna forma, tendríamos que basarnos en los presupuestos en base cero. Con respecto a los ciudadanos, tienen una gran necesidad de una deflactación del IRPF que haga que el aumento del salario mínimo interprofesional sea real y que no se traduzca en un aumento de impuestos que les endeude más, o lo peor, que haga disminuir el consumo, que es el verdadero motor de la economía de una región o de un país. Se necesita una política fiscal prudente que reduzca el gasto acorde con los ingresos y que genere superávit al objeto de poder devolver la deuda. Falta una propuesta seria de reformas estructurales de calado, que haga crecer la economía con valentía y sin fisuras ideológicas, en donde las inversiones en infraestructuras, formación y adaptación a la inteligencia artificial sean determinantes para garantizar el crecimiento económico y la calidad de vida y generacional de los ciudadanos. Existe, por tanto, la prioridad del crecimiento económico, favoreciendo el ahorro, la inversión y el consumo, dando, por supuesto, estabilidad al empleo, verdadero actor que ha sostenido hasta el momento los vaivenes del crecimiento y de crecimiento económico, ante una inflación persistente y en donde el consumo se ha mantenido a marchas forzadas, y creando los pilares económicos sólidos para que las empresas puedan competir a nivel global, dando estabilidad económica y social a la región, y en donde la seguridad jurídica sea parte fundamental para su logro. Por tanto, existe la necesidad de prudencia, realidad socioeconómica sin fisuras y sentido común para afrontar los vaivenes futuros de la situación económica de la región y del país. En conclusión, es imprescindible y del todo necesario que el rigor, la prudencia y el sentido común sean el estandarte con los que nos apoyamos a la hora de gestionar los recursos públicos y privados, para que garanticen una calidad de vida digna a las futuras generaciones de ciudadanos, y que los actores que realmente regulan la macro y microeconomía tomen decisiones que sean garantes del crecimiento económico y de la estabilidad social, tanto a medio como a largo plazo, sin altibajos y mucho menos sin intereses partidarios. Por tanto, hace falta políticas económicas, si me permiten, con sentido común, que se necesita sensatez, solvencia, por tanto, y credibilidad, que son la esencia de la confianza de las familias y de las empresas que hacen que el consumo se incremente y, por tanto, la actividad económica de la región y del país. Bien, pues estas son las consideraciones y las apreciaciones que salen de los datos del cuarto trimestre del Observatorio Económico del Servicio de Estudios del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora. Espero sus preguntas. Estoy a su disposición.
¿Que no haya presupuestos ayuda o es un inconveniente? Siempre, A nivel nacional. por supuesto, a nivel nacional. A nivel regional tenemos unos presupuestos que van a ser aprobados, entiendo. Bien, mire, cuando se dotan unos presupuestos, los presupuestos lo que se hacen es garantizar las políticas de acción que van a seguir los gobiernos para hacer el crecimiento económico y la estabilidad social. El gobierno tiene, en principio, antes de lo que es la planificación de presupuestos, qué es lo que quiere en el año siguiente. Y sobre las ideas que plantea con respecto a ese crecimiento, estabilización social, realiza la presupuestación o la planificación de presupuestos. El que no lo haya significa que no puede acometer esas acciones de crecimiento y estabilidad económica porque tiene que retroaterse con respecto a lo que ya se había aprobado en el año anterior. Por tanto, el que no haya presupuestos no es bueno. Por supuesto, paraliza las decisiones y las necesidades de la sociedad española. La financiación autonómica va a caducar desde hace 10 años, no hay perspectivas de negociación, pero sí hay propuestas, digamos, de salirse del sistema común para entrar en una especie de culto vasco por parte de la comunidad Cataluña. ¿Qué problemas plantea a las administraciones que no exista un escenario estable de financiación? Lo más importante, la consecuencia más importante es, digamos, la inestabilidad y la incertidumbre y la desconfianza. Vamos a hablar de estas tres variables, de estas tres palabras. ¿Por qué? Porque lo que hace la financiación de las comunidades autónomas es un consenso entre las comunidades autónomas, con independencia de que en un momento determinado haya una votación y haya una mayoría a la hora de aplicar, pero existe lo que es la democracia a la hora de la asignación de los recursos de las comunidades autónomas. El que en un momento determinado se tomen decisiones en las que no se haya debatido dentro de lo que es el conjunto de las comunidades autónomas crea un precedente que puede crear muchas tensiones y muchos conflictos. Y por tanto, cuando se trabaja con tensión o incertidumbre, no se trabaja de la misma forma y puede haber una consecuencia directa para los ciudadanos de las distintas regiones. Lo más importante es crear un debate en donde todas las comunidades intervengan, en donde haya un consenso en todas las decisiones y, por supuesto, unas directrices y unos caminos a seguir, guste a todos o no guste, pero que sea consensuado por parte de todas las comunidades autónomas. ¿Alguna pregunta más? Sí, ha hablado de la necesidad de eliminar lo que es el gasto ineficaz. No sé si podría concretar un poco más con eso. Sí, vamos a ver. Siempre que se plantean la planificación de presupuestos para el año siguiente hay que revisar exactamente cuáles han sido los gastos y las necesidades del año anterior. Las personas somos humanos, por tanto no somos perfectos. Intentamos ver que el gasto que ha habido el año anterior ha sido necesario en algunas partidas y que se han quedado cortas en hacer una serie de actividades y por tanto tenemos que incrementarlas per se. Sin embargo, el presupuesto en base cero, si empezamos a planificar en base a los presupuestos en base cero, al inicio de la planificación de un presupuesto para el año siguiente, lo que tenemos que ver son las necesidades reales de cada una de las acciones que se van a desarrollar en las distintas consejerías, en este caso, por los distintos ministerios. Y en esos momentos, partiendo de cero, vemos las realidades de la eficiencia del gasto que vamos a cometer. Por tanto, podemos eliminar gastos ineficientes o que no han hecho que haya un resultado positivo en el año anterior, en el año en curso donde están determinando los presupuestos para el año siguiente. Debería hacerse, en todo caso, un presupuesto en base cero para poder eliminar los gastos ineficientes. Y concretamente, el Castillo León, que es de lo que informe, ¿dónde detectan ese gasto mal gestionado que se puede eliminar? No podemos tener esa información, porque evidentemente la tienen las personas que gestionan el gasto. Claro está, presentan las cuentas y sobre las cuentas en datos globales tendríamos que estar desmenuzando realmente todos esos gastos para ver si se han ejecutado o no se han ejecutado. Lo que sí que existe es que existe una responsabilidad, por supuesto, política y una responsabilidad ante el ciudadano en donde lo que se vaya a presupuestar o lo que se vaya a gestionar tiene que ser con sentido común y lo más eficiente y eficazmente posible, ¿no? Muchas veces, y os sigo diciendo, debido a esta humanidad que tenemos, pues cometemos fallos
pero evidentemente tendríamos que estar viendo de realmente si necesitamos o no necesitamos ese gasto en un momento determinado para el año siguiente, para los presupuestos del año siguiente. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia. De aquí a un mes aproximadamente tendremos el Observatorio de Comercio Exterior del Servicio de Estudio. Muchísimas gracias por su asistencia y nada, buenas vacaciones de Semana Santa. Solo se ha hecho una vez.